en el tema d'avui, el tema del grafit. Com, per què i on sorgeix aquesta manifestació? A veure, qui es llança? Esto es para Fernando, creo. Com és, per què és, on Esto és... es para el historiador, ¿no? Bien, yo de historia, sí, pues... para el historiador, sí, sí. Podemos ver unos antecedentes. Bueno, el antecedente emblemático, el antecedente, digamos, lo que hace estallar esto, ¿no? Es todo eso que se va generando en un contexto urbano específico como es el gueto neoyorquino, con unas peculiaridades tanto de rasgo social, de abandono de la administración pública, con un componente étnico, con una, digamos, un grupo juvenil, grupos de jóvenes, ¿no?, que tienen iniciativas creativas, porque existe lo que existe una cultura urbana, una cultura de calle, que van desarrollando generacionalmente, ¿no? Eso que es als anys 60 o por ahí, ¿no? Años 60, sí. Digamos que, claro, en todo este activismo, digamos, activismo en el sentido de actividad, sin implicaciones políticas, ideológicos, ¿no?, sino en el contexto de la adolescencia, ¿no? Los jóvenes en los años 60 empiezan a hacer firmas. La firma no es algo extraño en el mundo adolescente. Lo que es la novedad es que se empieza a mover, empieza el getting up, se dejan ver firmas fuera del contexto territorial de una banda o de tu barrio, de tu calle, ¿no? Se empiezan a mover. Eso va a crear, digamos, un primer movimiento. La segunda fase ya importante es pasar del getting up a desarrollar lo que es el elemento estilístico, lo artístico, digamos, lo más evidentemente artístico, ¿no? Esto, ¿por qué surge? No solamente por una búsqueda de la belleza, en principio no es por una búsqueda de la belleza, es por... Primero, como elemento de prestigio, o sea, también el estilo, el hacer las cosas bien, me trae prestigio en mi grupo. Esto va también dentro de la cultura de calle, o sea, si haces las cosas con estilo muy americano, pues más te valoran, aparte del riesgo, de que no te pillen, todas estas cosas, ¿no? Y luego ahí entra ya una competición de a ver quién es el más virtuoso en ciertas cosas. Tenemos elementos como lo cuantitativo y lo cualitativo a la hora de hacer graffiti. Otro paso ya que más va a revolver más y sobre todo va a ser la punta de toque, ¿no?, que va a hacer que los medios, que todo el mundo se vuelque sobre qué está pasando en las calles, es el subway art, la erupción en el metro, a empezar a pintar vagones. También con ese imperativo de dejarse ver lo más posible del modo, digamos, más impactante, más sobresaliente, ese ingenio, ¿no?, desarrollado en ese sentido dentro de ese mundo juvenil. Y de allí, bueno, ya con toda la efervescencia del hip hop se empieza a expandir fuera de lo que es el contexto local. Ahí se apunta. ¿Cómo se expandís? ¿Cómo se traslada de un...? Se traslada en los años 80, es cuando, digamos, es la gran salida. Hay varias vertientes, ¿no? Está la vertiente más popular, digamos, que va a ir, que sea, digamos, en dos ondas, ¿no? Digamos, la onda dentro de lo que es Estados Unidos y luego la onda fuera de Estados Unidos, en Europa y todo eso, ¿no? Pero en un contexto ligado, digamos, con lo que es la explosión hip hop, un movimiento estético musical. Un graffiti no es una pintada, ¿o sí? Ahí entramos en el campo de las definiciones, nos podemos perder un poco. En principio, graffiti es un término que han utilizado los historiadores del arte para muchas cosas. Este término fue cogido por los escritores de graffiti para identificar su tipo de graffiti, que en cierta manera se pinta. Pero ahora tampoco podemos hablar del graffiti como pintura totalmente, porque hay modalidades como el rayado, etcétera, que no se puede acoplar dentro de esa definición, y que la palabra graffiti adecua muy bien, en un sentido tanto como uso histórico como uso dentro del movimiento. Pero una pintada normalmente se está vinculando en el contexto español sobre todo, con lo que es la transición política y con un tipo de graffiti, una modalidad que va mucho con la escritura, el mensaje, el eslogan. Con eso hacemos la pintada, pero es como también utilizar la palabra pintura. Pero realmente, cuando van a también podría ser pintura, o pintura ya la ceñimos a un campo estricto de un ámbito artístico, o lo que pinta la tía Matilde en su barraca es también pintura. Los domingos por la mañana, quan realment va néixer el grafit, no portava un component prou gran, de protesta, de transmissió... Antisistema, o no? Això és més un mite, o no és un mite? Ho pregunté des del desconeixement. No portava un component antisistema perquè el que es llegia era un eslògan. Era un eslògan personal del propi escriptor. En aquest sentit sí que és subversiu, perquè en un món tan deshumanitzat com... Bueno, jo no he estat mai a Nova York, però suposo que és una ciutat amb molts milions d'habitants i aleshores com una espècie... Molts escriptors han fet la comparació en la marca publicitària. El fenomen en si és subversiu. No és subversiu perquè diu no estic d'acord en la política local. Això és una pintada en què utilitza l'esprai, que és el suport propi del grafiti.
Claro, de hecho, Però sí que és subversiu, no? L'acte en si de que un xaval està molt basat en el ego. sí, yo creo que lo más importante que tuvo el movimiento de graffiti neoyorquino era precisamente el hecho de que utilizaban un código cerrado. O sea, el hecho de que lo que estaban contando no contaba nada fuera de lo que era el círculo de gente que pintaba. Cuando alguien veía un graffiti en la calle no entendía lo que ponía, con lo que se estaba consolidando ahí era la acción del grafitero, ¿no? Clar. Però és que probablement no n'hi ha un missatge perquè no n'hi ha un eslògan que transmetre, però quan ix un metro, que és dels vagons, i puja a terra, i tots veuen que passa alguna cosa. Claro. I si passa alguna cosa sí que ho associen a un sector de la societat i a una actitud, ¿no? Es que la acción era el mensaje, ¿no? Poder hacer alusión a lo que decía Evidentemente Marx. también un acontecimiento así lo que crea es cierta intriga, cierto misterio, que eso es lo que llama la atención de los medios de comunicación. Pero claro, cuando la gente de bien, digamos, el público ve algo extraño, piensa en lo malo. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Vinculamos los escritores de graffiti con el mundo delictivo? ¿Se trata de qué es eso? Y cuando hay el qué es eso, se sospecha de muchas cosas. Cuando, en el fondo, aunque la forma de hacer es delictiva, es subversiva, estos adolescentes en una primera fase no tienen ninguna conciencia ni política ni nada. Es simplemente la rebeldía adolescente. Y no solamente la rebeldía adolescente, sino esa exploración de los límites. Vamos a explorar los límites. ¿Hasta dónde llegamos? Los adolescentes exploran límites. Hasta que se chocan con algo. Pero es así, es hacer por hacer. No piensan mucho en las consecuencias, más que en el prestigio, ¿no? Pero esas cosas. És cert que en els anys 70 els mateixos grafiters van vaticinar d'alguna manera la mort del grafit? Sí, 70, bueno, Més o menys 70 No, o posterior, esa ¿no? En década. el 70 está definiéndose todavía, es cuando se define lo que Finals, son las potser piezas de serán los finals del vagones. 70. En el año 70, entre el año 71 y 73 se define lo que es el holcar, lo que es el de fin a fin, todas las tipologías de piezas que existen, ¿no? En los 80 es cuando ya se define y se exporta. Si ha habido alguna crisis, luego han sido crisis que depende de cada sitio, la crisis ha ido pasando, ¿no? Bueno, sí, Pero- sí que es cierto que a principios de los 80 hubo un aumento de los sistemas de seguridad en las cocheras de Estados Unidos y también digamos que empezó a haber una reacción por parte de los ciudadanos, del gobierno y el índice de graffiti bajó bastante, ¿no? Era más complicado entrar en las cocheras, empezaron a poner Vigilancia, perros, de todo, ¿no? Y teniendo en cuenta que en aquellos años el graffiti en muros era algo que todavía estaba empezando y el tren era sobre todo el soporte más valioso, ¿no? Y que más éxito tenía entre los propios escritores, pues el hecho de que fuera más complicado entrar hizo que hubo escritores que hablasen de que estaba muriendo el graffiti, ¿no? De que aquello ya no tenía... Per cert, es parla més d'escriptors de grafiti que de grafiters, no? Es diu escriptors de grafiti, no? Però jo pense, corregiu-me si m'equivoco, que és una qüestió etimològica. Jo pense que prové de l'anglès writer, perquè se dediquen a escriure el nom. És l'acció física d'escriure. I s'afirma que exacte, és un inicialment poc confós per una traducció literal, ¿no? Claro, porque aquí, bueno, a nivel popular se utiliza la expresión grafitero. Lo que pasa es que como tiene ciertas connotaciones peyorativas, se trata de eludir. El escritor tiene como cierta categoría, ¿no? Pero el final enero queda raro. De ver, grafitero. El grafitero, ¿Se te parece de otra también, manera? el ero también es un poquito a veces... En el fondo es el tono con que pronuncia las cosas. Es un poco así. Bueno, els barris de les nostres ciutats, ja ho havíem vist, estan